Vale, perfecto, ya les veo. Así que vamos a dar paso. Me decís, Fran, Raúl... A ver, creo que Fran ya está. ¿Podéis hablar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, perfecto. Buenas tardes. Vale, los dos, perfecto. ¡Qué maravilla! Vale, pues chicos, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches casi, dependiendo de dónde estéis, como siempre. Bueno, voy a tratar de filtrar las operaciones, como me preguntas si se me oía, aquí hay una mezcla. Lo primero que vamos a hacer, si queréis, es que, como es muy importante el tema de las operaciones y que las veáis, que vamos a dejarlas de fondo. Si queréis al principio, Raúl, explicar un poco, las explicáis, pero luego, mientras estén de fondo, vamos a leer las preguntas y luego, si queréis, volvemos otra vez a verificar unos cuantos movimientos y de esta manera pues todo el mundo las pueda ver y a la vez escuchar. Recordad, como os he dicho, que después tenemos en una hora presentación en portugués, entonces vamos a ser bastante puntuales con la hora, unos 50-55 minutos como mucho, y tendremos que dar por finalizado el Zoom técnico. Así que, Raúl. Vale, no sé si puedo compartir. Sí, puedo compartir. Voy a conectar. No sé si se ve. Perfectamente. Perfecto, vale. A la derecha tenemos un ejemplo de la administración de cualquiera de las personas en el apartado de operaciones realizadas y a la izquierda en este momento está abierto Bitfinex. La última operación, he dejado aquí abierto Bitfinex porque la última operación que aparece reflejada es justo de este exchange. Es una operación de BTC GBP, de BTC Libra, que es esta, y voy a marcar el importe y la cantidad, 7.945,6, 7.945,6 para 0,04. La contrapartida, la otra operación, se ha hecho en otro exchange que se llama Liquid. Voy a buscarlo y lo voy a traer también aquí a pantalla. Vale, en este caso Liquid se ha hecho en varias operaciones. Es 0,04, las ha ejecutado, si vemos las horas, han sido 4. Vale, estas 4 es toda la misma, 20,5008. El importe de las 4, si lo sumamos, tendrá que sumar 0,04. Y esta es la operación de venta que se ha hecho en Liquid. Si queréis ya podéis ir haciendo preguntas y yo lo que voy a ir haciendo es, de fondo, voy a ir abriendo exchange y marcando operaciones a este lado y al otro y voy a ir intercambiando entre todos los exchanges en los que se está operando en este momento. Vale, me parece perfecto. Pues yo voy leyendo por aquí. Hola, ¿sería posible mostrar el histórico completo de operaciones que se han realizado? Bueno, el histórico completo de operaciones de un solo día. Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. Acabamos de tener un Zoom muy interesante en inglés, ha sido un Zoom muy conciso, muy claro, con preguntas directas sorprendentemente buenas. Digo sorprendentemente porque siempre se suelen mezclar preguntas muy repetitivas y la verdad es que han entrado preguntas, supongo que habrá hecho una selección según van entrando Kelly, pero la verdad es que muy interesantes y algunas de las mismas podríamos incluso replicar aquí porque, bueno, han parecido muy actuales y que, bueno, pues interesantes. Respecto al volumen de operaciones, estamos haciendo muchísimas operaciones, estamos haciendo miles de operaciones al día. ¿Se podía ver los históricos? Ahora mismo se está viendo en pantalla el histórico del día de hoy, porque de un exchange y de una cuenta. Esto es muy importante. Nosotros tenemos varias cuentas por exchange. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos conectados varias tipologías de bots. Hay unos tipologías de bots que son bots de operaciones propiamente dichas, que son bots de arbitraje, y otros que nosotros llamamos bots de rebalanceo, que para nosotros también es fundamental. Y bueno, pues tenemos cuentas distintas en un mismo exchange, con lo cual los históricos de operaciones son miles de operaciones que se hacen en un solo día. Pero bueno, ahí se están mostrando las operaciones de hoy en una cuenta de un exchange en concreto. Luego miraremos más exchange según vayamos viéndolo. Se podría hacer, tampoco tiene mucho más valor. Podríamos plantearnos soltar todas las operaciones que se hacen, pero fijaros, si nosotros tenemos aproximadamente 2, 3, 4 cuentas por cada exchange y estamos manejándolos con bastantes exchanges, estaríamos hablando de muchas cuentas, de muchos históricos de cada uno de un día. No sé qué valor puede tener eso, pero bueno, no lo habíamos planteado, sinceramente. Pues parece que las dos siguientes preguntas has leído la mente de las personas,
con cuántas exchange trabajan en Mind Capital y cómo es posible hacer más de 1000 operaciones diarias. Bueno, ahora se está viendo. Sí. Bueno, trabajamos con bastantes exchanges. Hoy es muy probable, ahora en el Zoom en inglés, creo que hemos estado repasando 4 exchanges. Hemos estado repasando Binance, hemos estado viendo también operaciones en Bitfinex, hemos visto también operaciones en Liquid y hemos visto operaciones en otro exchange, que ahora mismo no recuerdo. CES. ¿Cuál? CES. Ah, que está ahora mismo abierto, por ejemplo. CESIO. Vale, bueno, pues esos 4 exchanges son 4 exchanges de primerísimo nivel con los que nosotros operamos. Bueno, esto es un ejemplo. Operamos con más y operamos con más cuentas. Entonces, bueno, pues esto es un poco el tema. ¿Y cuál era la pregunta exactamente, además del tema de los exchanges, Kelly? Es que además justo hay 2 que dice cómo es posible que se hagan más de 30.000 operaciones y en las cuentas de los exchanges que mostráis hay muchas menos en el histórico. Sí, os mostramos muy pocas. Mostramos una selección de las operaciones que se realizan. ¿Por qué? Pues un tema de carga de sistema, no tendría ningún sentido. Nosotros hicimos muchas pruebas al principio con muchas menos operaciones y aquello era una locura porque no teníamos casi tiempo y casi se colapsaba el sistema porque nosotros lo que hacíamos era leer operaciones. Teníamos un servidor solo para leer operaciones, no merece la pena. Entonces dejamos una muestra de las operaciones. Ahora se puede visualizar que con los exchanges que estamos viendo hay muchas de las operaciones que aparecen ahí que seguramente, por supuesto, ni han estado en el display que ve el usuario y en cambio están ahí hechas y están además por orden correlativo en el history order de cada exchange, o sea que ahí no puede haber ningún tipo de manipulación. Vale, aquí hay una pregunta que puede ser curiosa porque creo que a día de hoy todavía no se había realizado. ¿En qué monto o porcentaje de fluctuación del Bitcoin podemos diferenciar un latigazo de lo que puede ser volatilidad positiva? Pues efectivamente, es muy difícil. Nosotros los latigazos de alguna forma se componen de 2 variables. Una, la variable volatilidad y otra, el volumen con el que se realiza. Coinbase ha vivido muchos latigazos en la historia de Coinbase, pero el miércoles colapsó. Y tampoco colapsó en el momento en que el latigazo estaba tan fuerte, colapsó por la cantidad de operaciones que estaban cayendo. Entonces ahí juegan estos 2 factores. No hay una regla fija. Hoy, por ejemplo, está subiendo extraordinariamente, es verdad que se ha parado ahora en 9.800. Nosotros sí que nos está causando algún problema con algún exchange, que se han quedado algunas operaciones que se han quedado un poco más descolgadas o de alguna manera no están fluyendo las operaciones como debería. Eso lo hemos notado también cuando hemos hecho el Zoom técnico en inglés. Pero no hay una regla fija. Es una buena pregunta. Me gustaría hacer un estudio sobre qué se considera latigazo realmente para que se colapsen los exchanges, pero no se sabe. Vale. Tengo mis dudas con el tema del Encicoin. ¿Cuál es el sustento económico? ¿Por qué el USDC y el Tether son soportados por consorcios que garantizan la paridad con el dólar? Bueno, realmente podríamos estar una hora hablando de USDC y USDT. 50 minutos. Bueno, pero voy a ser muy conciso. USDT, pues es Tether, es el stablecoin por identidad y que más tiempo lleva. Concretamente ahora, que nosotros es algo que sí que llevamos muchísimo, está operando y el volumen que tiene ahora mismo en las últimas 24 horas supera los 68.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo Bitcoin supera los 56.000, es decir, se opera más con Tether que con Bitcoin, y en cambio Bitcoin solo tiene emitidas 6.300 y pico tokens, ¿no? Con lo cual, pues es el stablecoin por identidad. Es una stablecoin que es la que ha provocado precisamente ese documento de los bancos centrales para estudiarlo y que, pues realmente es una stablecoin que está depositada en cada uno de los exchanges. Pero es curioso, la blockchain de Tether, porque Tether tiene su propia blockchain, concretamente corre en 3 blockchains. Una es la de Omni, que es con la que empezó inicialmente y es que con la que más se opera, a pesar de que hay gente que no se lo termine de creer. Otra que es, una novedad que apareció hace un tiempo, que corre en RC20, igual que Ethereum, pero no corre tanto en RC20 como en Omni. Y luego tiene también la blockchain de Tron, que hay quien maneja también la blockchain de Tron para de alguna forma hacer transferencia de Tether. De todas maneras, las transferencias por blockchain de Tether no son tan ágiles ni de lejos como son las del Bitcoin. De hecho, nosotros para hacer operaciones en tránsito nos vendría muy bien utilizar la blockchain de Tether, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque tienen que ponerse de acuerdo origen y destino y no todos los exchanges de alguna forma están vinculados con la blockchain de Tether. Esto es algo también curioso y da para mucho hablar. El tema de USDC me encanta, es una stablecoin que ha creado Coinbase con Circle.
y a mí me parece también muy correcta. Es verdad que no tiene el volumen ni de lejos también que Tether, que es la que está más afianzada, pero bueno, ambas dos, bueno, pues se mantienen más o menos ahí en el mercado. Es verdad que ¿para qué se utilizan estas stablecoin? Pues se utilizan precisamente para descansar en momentos de volatilidad y lo utilizan muchísimo los bots. Todos los exchanges, cuando uno está operando en un exchange se puede operar de dos maneras, a grandes rasgos. Una manual y otra a través de las APIs. A través de APIs se opera con bots externos o con programas externos. Los bots, de alguna manera, son los que dan más volumen a los exchanges. Por eso los exchanges facilitan tanto el entorno de las APIs. Bueno, pues uno de los protagonistas por excelencia en todo este tránsito de APIs siempre es Tether. Para nosotros también fundamental. Tether es nuestro apoyo, nuestro pivote y en el que descansa todo el proyecto de Mind Capital. Vale, ¿qué medidas estáis teniendo en cuenta para tener el fondo garantizado en dólares sobre los MC Coins que tenemos en la plataforma? Bueno, realmente la plataforma, como he dicho antes, descansa en stablecoin. Nosotros descansamos en Tether. Es verdad que tenemos una cantidad de operaciones que inevitablemente tenemos que poner en vuelo, que es lo que llamamos nosotros en vuelo, que es en tránsito, como son los wallets de entrada. Es verdad que dura muy poco el dinero que viene en Bitcoin con los wallets de entrada. Enseguida pasamos a los depósitos que están de alguna forma gestionados por rebalanceo, pero bueno, pues hay un momento que es momento de tránsito, que estamos expuestos al Bitcoin. Es verdad también cuando nosotros hacemos algún tipo de transacción entre exchange o a broker, que también vamos a wallets de Bitcoin cuando no podemos hacerlo por Tether, que no podemos hacerlo con Tether todas las veces que nos gustaría, precisamente porque tienen que poner de acuerdo origen y destino en la blockchain y es bastante complicado y podemos hablar largo y tendido sobre eso. O sea, Kraken y Binance aparentemente se pueden entender por la blockchain de Tether, pero bueno, no es lo mismo ir de Kraken a Binance que ir de Binance a Kraken con la blockchain de Tether. Esto es curioso, pero es una realidad que nosotros nos encontramos, por lo tanto tenemos que tirar también de Bitcoin, pero la gran parte, digamos, del monto de nuestro patrimonio, salvando, podemos decir, en operaciones de tránsito, pues un cercano al 5% en un momento determinado, que podría ser el 6% de la cartera, se descansa en Tether. ¿Será posible utilizar los MC Coin e intercambiarlos en otros lugares? Sí, será posible. Pero ya no es un tema de Mind Capital, esto es lo que contaba antes. Estamos todos muy pendientes de las stablecoin. Realmente es porque no funcionan las blockchain. ¿Por qué? Porque no están teniendo uso. Y no están teniendo uso y en parte porque de alguna forma suponía una amenaza para el mundo fiat. Este documento, que fue un documento que se originó por parte de los bancos centrales en el mes de abril, precisamente lo que hace es un ataque en toda línea a las stablecoin. Es una amenaza a las stablecoin para el mundo fiat, precisamente porque si se transitan stablecoin de la manera que se transitan los bitcoin, pues imaginaros lo que estaríamos hablando. Estaríamos hablando de un mundo con los medios de pago más ágiles del mercado, más baratos y con una transaccionalidad absolutamente extraordinaria. No interesa. A los bancos centrales esto no les interesa. Por eso, de alguna manera, bueno, pues nosotros tenemos que movernos con la blockchain de Bitcoin, que tiene el punto positivo de que, bueno, pues es rápida, a lo mejor es mucho más rápida DAX, ¿no? Pero es rápida Bitcoin, pero tiene el punto negativo de la volatilidad. Si ese punto negativo de volatilidad lo tuviésemos salvado, por ejemplo, con Tether, pues ya nadie haría blockchain o muy poca gente transmitiría o transferiría las coin por Bitcoin, la transferirían por Tether, pero la blockchain de Tether no funciona igual. Tenemos en cuenta que tienen un volumen capitalizado en market cap de 6.389 Tether. Son 6.389 millones de dólares. Ahora mismo hay 68.000 millones en las últimas 24 horas transmitidos, gestionados de volumen de gestión. O sea, es mucho más de 10 veces el volumen de capitalización, una auténtica exageración. No funcionan bien ahora mismo la blockchain. Ni Omni, ni RC20, aunque se ha intentado, ni por supuesto Tron. Vale, ¿hay algún tipo de auditoría que dé valor a la nueva criptomoneda? No, ni la hay, ni la habrá, ni es necesario. Es simplemente un tema de display. Se sustituye lo que antes era USDC, USDC, por MC Coin y por MC Coin. Y realmente es un tema de display, es un tema para nosotros tener consolidado el proyecto como una token interna. Vale $1, es inalterable, no va a haber coin, o sea, no va a haber ICO en el futuro, no va a haber variación de la moneda, no va a haber nada. Simplemente, bueno, pues es lo que nosotros respaldamos como que es el token que equivale a $1. No hay ningún tipo de
de riesgo en ningún aspecto en ese sentido. Vale, esta es una pregunta que se repite, la voy a lanzar para que el usuario sepa que la he leído, pero es lo que has contestado al principio. ¿Sería posible que mostrarais el total de operaciones realizadas y el total de volumen que se mueve diariamente? No sé si quieres dar algún matiz más. Sí, bueno, yo la verdad es que nosotros cuando estuvimos iniciando las pantallas estuvimos viendo la posibilidad de presentar históricos de operaciones. De hecho, era nuestra intención, pero son muchas operaciones. Entonces pensábamos incluso volcarlas a algún tipo de Excel para que se pudiesen tener. La verdad es que, bueno, abandonamos esa propuesta, ese proyecto, una propuesta interna, ¿no? Una propuesta de usuarios, precisamente porque no le dábamos mucho más valor, ¿no? El tener tantas operaciones. Pero bueno, podría ser planteable. Es muy difícil luego casar las operaciones. No es un tema... alguna vez sí nos han preguntado que si no lo hacemos por evitar que nos copien. Nos da igual que nos copien. No tiene ningún sentido el que alguien piense que nos copia. Nosotros hacemos arbitraje. El arbitraje no es copiable, el arbitraje es absoluta velocidad en décimas de segundo, entonces eso no es copiable. No, es por un tema de que, bueno, pues supondría muchísimo volumen de datos y que no le veíamos, yo no le veo una utilidad más allá de la propia curiosidad. Se podría mirar el tener una parte de las operaciones y poder enseñarlas. No creo que fuese problema. Bueno, no lo tenemos que plantear. Vale. ¿No es posible asegurar el capital de inversores con algún tipo de seguro contra el riesgo? Sí, claro que es posible y carísimo. Posible y carísimo. Bueno, el mundo está lleno de CFDs y de coberturas. Las coberturas son caras. Nosotros tenemos unos márgenes estrechísimos para poder dar coberturas. Precisamente uno de los objetivos que nosotros tenemos en nuestro proyecto es capitalizar y proteger el capital, precisamente apoyándonos y pivotando todas las operaciones en Tether, que eso es lo que nos da más seguridad. Pero no tendría sentido nosotros cubrir las posibles variaciones del Bitcoin porque nos afectan muy poco las variaciones del Bitcoin. Hoy una variación del Bitcoin, para poner un ejemplo, de una subida, como está viendo ahora, del 4%, nos puede afectar en nuestra rentabilidad, en este caso positiva, hasta un máximo de 0,2% de rentabilidad positiva. Hasta un máximo de 0,2. También es cierto que si tiene un efecto latigazo, es decir, que en muy poco tiempo se hacen mucho volumen de operaciones y colapsan el sistema, tendríamos una merma porque hay muchas operaciones que se quedan en bot y no se realizan. Entonces, bueno, pues al final se puede llegar a cuadrar. Pero como podrán entender todos los usuarios, igual que sube, baja, una merma de una bajada del 5% que nos puede afectar en un 0,25% de rentabilidad en un día, tampoco es tanto como para poder cubrirlo. Cubrirlo no tendría sentido y sería muchísimo más caro. Vale, ¿cómo afectaría la subida del Bitcoin a Main Capital? ¿Se va a poder mantener en el tiempo? Pues no se sabe. Vamos a ver, la subida del Bitcoin es un efecto, y es un efecto que puede llegar a ser perverso para los arbitrajes, pero no por la subida propiamente dicha. Si fuese bajada, podría tener el mismo efecto. Lo que preocupa es precisamente el colapso de los exchange y que nuestras operaciones no se puedan llevar a fin. Ese es el gran problema. Me da igual que sea para arriba o que sea para abajo, ¿vale? Nos da igual que suba mucho el Bitcoin o que baje mucho el Bitcoin. ¿Qué es lo que sí nos afecta? Lo que sí nos afecta es una subida brutal del Bitcoin. Pues vamos a ver cómo afecta al sistema, sobre todo en la eficiencia. Nosotros nos movemos por ineficiencia. Las ineficiencias son las que provocan huecos para nosotros poder hacer arbitraje. En los años 90 existía el IBEX 35 y existía un futuro que salió del MEF que de alguna forma replicaba la cartera del IBEX 35. Si uno compraba, de alguna manera, compraba la cartera comprando cada uno del peso del IBEX 35 y va comprando pues 100 Santanderes, 20 BBVAs, 15 Repsoles, etcétera, etcétera. Y por otro lado vendía el futuro del IBEX 35, encontraba arbitraje. ¿Por qué encontraba arbitraje? Porque el sistema era ineficiente en los años 90. Hoy en día el sistema del IBEX 35 con los futuros y más es absolutamente eficiente. Por lo tanto, ese arbitraje ya no tiene sentido. Bien, volviendo al tema de las criptos, nosotros, mientras que haya ineficiencia en el sistema, tendremos huecos para seguir haciendo arbitraje y los bots los van a seguir encontrando. El hecho de que suba el Bitcoin o baje no debería afectar. Lo que ocurre es que sí vemos que está afectando. Nosotros tenemos varias pruebas. Hay una prueba que se puede hacer en Investing. Investing es público. Uno pincha en Investing, pincha en Cryptocurrency en Investing y ve los exchange, 5, 8, 10 exchange y aparece la cotización del Bitcoin. Y estoy seguro que hoy en día
entre las cotizaciones que aparecen en Investing, hay menos de $8 de diferencia entre el más caro y el más barato. Eso, hace 6 meses, era más del triple. Eso significa que los mercados cada vez se están volviendo más eficientes. Pero esto no debería tener que ver con la subida del Bitcoin. Pero bueno, ambos aspectos nos pueden afectar. De momento, estamos tranquilos, de momento. ¿Pueden explicar exactamente qué es el arbitraje cripto-fiat? Sí, bueno, lo podemos contar con las pantallas. Aquí estamos viendo las propias pantallas. Estamos viendo la pantalla de la derecha, un display, que se está viendo algunas de las operaciones que nosotros hacemos. Una de las operaciones que hace el bot, y es, bueno, en este caso está señalándolo Raúl, una operación de arbitraje en Binance con el par BTC Euro, o sea, Bitcoin Euro, perdón. Es una operación de venta que son 9.088,08 euros, 0,02 Bitcoin. Lo veo mucho mejor en español, ya sé que no tiene nada que ver, que en inglés. No tiene nada que ver, es porque debe ser que lo estoy viendo un poco más ampliado la pantalla. Y luego, pues en el otro lado, que estamos viendo Binance, Order History, estamos viendo el histórico y estamos viendo efectivamente la misma operación. Coincide en el par, que es el par Bitcoin-Euro, coincide exactamente el mismo monto, la misma cantidad y coincide efectivamente el mismo precio. Pues significa que efectivamente la operación es una operación que se está realizando. Y ya está. Hay una pregunta que no ha salido, Kelly, y me adelanto, que es la pregunta de los IDs. Que bueno, no hemos sacado los IDs. ¿Verdad? Bueno, pues en inglés sí que ha salido y creo que ha salido varias veces y tú muy bien lo has filtrado para solo contar una vez. Bueno, el tema de los ID, nosotros presentábamos los ID de las operaciones, me lo ha recordado Binance. El ID de las operaciones de Binance es un ID manipulado, pero no manipulado por nosotros, manipulado por el propio Binance. Binance se mueve con un ID es un identificador único y exclusivo para cada una de las operaciones en el propio exchange. Vale, pues ese ID para Binance, el ID lo compone el data, que es hora, minuto, segundo, día, mes y año. Eso es como se ven las operaciones, por ejemplo, de los IDs en Binance. Pero cuando uno realiza operaciones a través de APIs, que es lo que he contado antes, que todos los bots funcionan a través de APIs, el API de Binance devuelve un ID completamente distinto. Por lo tanto, el contraste en Binance de un ID que sale por API del que sale luego realmente en el Order History, la verdad es que no se parecen absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es la política de Binance. Los exchange son muy celosos a que se publiquen los IDs. Y nosotros lo que hemos hecho, bueno, pues por ejemplo, en el caso de Binance, es tan celoso que lo haría él mismo. Lo que hemos hecho es decir, bueno, pues vamos a tener más asiduidad del Zoom técnico para explicar y tener un punto más de transparencia y vamos a contar cada una de las operaciones, pero bueno, vamos a dejar de tener los IDs, entre otras cosas, con Binance ya no sirve de nada, pero con otros exchange, bueno, pues son celosos de que los IDs aparezcan. Vamos a quitar los IDs del propio display. Vale. ¿Sois conscientes de que a día de hoy se está enviando dinero y está tardando muchísimo en que se active o directamente desaparece? Es puntual de ahora, es puntual de hace muy poco, porque acabamos de recibir la incidencia y que efectivamente está produciendo. Bueno, pues es algo que estamos revisando, no sé por qué se produce. Yo he estado internamente entre el Zoom en inglés y este Zoom, he estado compartiendo un poco de información con mis compañeros y les decía que podía haber algún colapso de sistema. Los colapsos de sistema no estaban afectando hasta ahora a los pagos porque van por otra vía, pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues aquellos usuarios que tuviesen Coinbase el miércoles pasado, Coinbase estaba completamente caído, por ejemplo, para caer Coinbase, pues imaginemos, no sé, vamos a revisarlo, vamos a nosotros desde luego con los pagos, y esto es muy importante, no estamos teniendo ninguna incidencia, estamos teniendo solo incidencia con los ingresos, vamos a revisarlo. ¿Cómo se fija el valor de USDC frente al Bitcoin para calcular la cantidad de retiro? ¿En qué exchange se ve? Bueno, el Bitcoin con USDC, con MC Coin o con USDT, que viene a ser prácticamente idéntico, en el segundo decimal es idéntico, bueno, pues es el que aparece en el mercado. Es verdad que nosotros cuando utilizamos pasarelas de pago, y hasta que tengamos nuestro propio exchange incorporado, pues nosotros utilizamos pasarelas de pago que cobran un fee. Y es verdad que ese fee pues es un gasto que soportan los usuarios, tanto en la entrada como en la salida. También no es menos cierto que cuando tengamos nuestro propio exchange, bueno, pues va a haber muchísima más transparencia en ese sentido, porque va a ser el usuario quien ordene y va a ver efectivamente cuáles van a ser exactamente los costes que el propio exchange le cobra tanto por las entradas como por las salidas. ¿El NC Coin va a ser siempre estable respecto al USD? Absolutamente.
no va a variar, ni va a haber ICO, ni va a haber ningún tipo de listado en ningún sitio. Es un tema absolutamente interno que consolida la posición nuestra como ecosistema y, bueno, fuera de la amenaza, entre comillas, que pueda hacer cualquier banco central o cualquier auditoría del mundo con el tema de las stablecoins. Nosotros ya funcionamos con un token interno, eso nos da consolidación, pero por supuesto la valoración no cambia. La valoración es $1 americano, para que nos entendamos. ¿Podrías explicar en qué consiste la estrategia de rebalanceo? Sí, el rebalanceo es fundamental en toda estrategia de arbitraje. El arbitraje es muy sencillo, uno compra barato y vende caro. Utiliza en un punto la compra, aprovechando las circunstancias del mercado. Nosotros tenemos los bots de arbitraje, de alguna manera funcionan de la siguiente manera. Se nutren de información de los propios exchange. Esto es importantísimo porque hay quien pregunta, bueno, ya, pero ¿y quién le da la información? La información no la da el propio exchange. O sea, nosotros para operar en Binance necesitamos recibir la información exclusivamente de Binance. Si yo tengo que hacer una operación en Binance, me da igual a lo que esté cotizando el Kraken. Yo necesito la operación de Binance. ¿Por qué? Porque voy a atacar contra esa operación. Por lo cual el bot hace una lectura de cada uno de los exchanges y, bueno, pues ve el momento en el que puede comprar a un precio, que puede vender a otro, y que el broker en última instancia le está dando una diferencia del par con un par de divisa, y entonces en ese momento se cuadra toda la operación. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente si yo compro Bitcoin en un exchange y los vendo en otro, en el que compro Bitcoin me voy a hinchar a tener Bitcoin y en el que vendo voy a tener pocos Bitcoin. Por lo tanto, siempre que hay arbitraje, siempre tiene que ir unido el rebalanceo. Nuestro rebalanceo además es un rebalanceo que optimiza, es decir, optimiza en los puntos en los que nosotros tenemos que equilibrar esas cuentas y luego, además de rebalancear, por supuesto, pivotar en USDT. Es decir, al final, todas las operaciones tienen que descansar en USDT. Y cuando tenga que hacer una operación de compra de Bitcoin, lo primero que hacemos es trasladar la operación de compra de Bitcoin primero desde USDT a Bitcoin, porque nosotros tenemos que intentar tener siempre saldo cero de Bitcoin en todos los exchanges. Es fundamental. ¿Para qué? Para no tener un efecto ni negativo ni positivo, es un efecto perverso en las variaciones del Bitcoin. Vale, este usuario viene a hacer como una explicación de algo que él ha detectado en su equipo y va en referencia a lo que hemos hablado antes porque está relacionado con el tema de la lentitud. Dice, lo bueno es que no he detectado un problema de lentitud, pues la última aportación de un amigo mío la he estado siguiendo en directo y tenía 6 confirmaciones en menos de una hora, pero aún así no se refleja como pagada. Te lo comento por si les puedes comentar a los informáticos, que revisen si puede haber algo más detrás, que no está validando los depósitos. Sí, bueno, vamos a ver. Las cargas en blockchain, nosotros necesitamos, con una confirmación ya tenemos más o menos localizada la operación, pero necesitamos al menos 3 confirmaciones, ¿vale? Es cierto que muchas veces los bloques están siendo lentos, sobre todo en momentos de mucha variación del mercado. Hoy estamos teniendo mucho volumen de operaciones. Ese volumen de operaciones con el Bitcoin, fíjate, antes lo he comentado, vamos a ponerlo en tiempo real, vamos a ver cuántas operaciones se están haciendo ahora en tiempo real. Yo, para ver las operaciones que se hacen en tiempo real, me voy a CoinMarketCap, no me voy a ningún otro sitio. CoinMarketCap es público, coinmarketcap.com, pincho en volumen 24 horas y ahora Bitcoin me está dando 56.000 millones. Es un 57.000 ahora, perdón. Es un volumen alto. Y este volumen alto a veces se traslada en que la cadena de blockchain va un poco más lenta. Bueno, no sé si era esa la razón por la que las entradas, las aportaciones están tardando más. Lo vamos a revisar. Pudiera ser, pero lo vamos a revisar. Si NCCoin no va a estar en los exchanges tipo Binance o Kraken, ¿cómo se va a utilizar? ¿Cómo se va a seguir comprando y vendiendo en los exchanges? Ningún problema. Eso no afecta absolutamente en nada. Nosotros MCCoin es simplemente un trato interno. Nosotros de cara a los bots no utilizamos MCCoin. Esto es un tema ya para los usuarios. Es un tema interno, vale $1. No tiene ninguna trascendencia de nada. Nosotros, en nuestra operativa, seguimos operando igual con Bitcoin y con USDT en el tema de criptofiat. No aparece MCCoin para nada. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es un token interno, de uso exclusivamente interno e invariable. Nosotros, para operar, seguimos operando con Tether y con Bitcoin, como no podía ser de otra manera. Dice, hola, esta es de las mismas. ¿Cómo vais a demostrar la credibilidad de las operaciones ahora que no salen los IDs en la plataforma? Lo que estamos haciendo ahora. Estamos, haciendo marketing técnicos. Estamos haciendo en tiempo real, estamos revisando las operaciones, las que salen en el sistema, las buscamos en las cuentas de los exchange
Insisto, las buscamos, esta es la otra parte, las tenemos que buscar porque aunque ponga Binance, no pone la cuenta de Binance la que nosotros estamos operando porque, bueno, sí que nos da una pista. La pista que nos da es si es arbitraje o rebalanceo. Eso ya nos da una pista. Buscamos la operación donde está, en la cuenta que tenemos de Binance y se presenta. Esa es la forma que tenemos de presentar las operaciones. Bueno, es bastante transparente, en mi opinión. El tema, insisto, lo que decía antes, el tema de los IDs, por ejemplo, en Binance, el ID que nosotros teníamos de Binance era un ID que soltaba el API de Binance y jamás, de los jamases, coincidía con el ID que tiene internamente en el Order History Binance. ¿Por qué? Porque en el exchange de Binance aparece en un formato, día, mes, hora, minuto de segundo, día, mes y año, y en el API que devuelve, lo devuelve con un identificador de un código numérico que no tiene absolutamente nada que ver, no tiene ninguna correlación. Por lo tanto, incluso para Binance esto es muchísimo más transparente, ¿no? El enseñar las operaciones. Pero para el resto también, igualmente transparente. Cuando tengamos nuestro propio exchange, ¿podrían aumentar las rentabilidades? No. Uf, qué duro, ¿no? Es decir, no tan de repente, no tiene nada que ver. ¿No? Pero no tiene nada que ver por lo siguiente. Nosotros sacamos un exchange. Es un proyecto entusiasta, apasionante y desde luego consolida muchísimo la marca Mind Capital. Pero es que nosotros tenemos que operar con grandes exchanges y el nuestro sale como pequeño exchange. Nosotros no podemos permitirnos el lujo. Liquid no deja de ser un exchange, aunque sea poco conocido en Europa, es un poco más conocido, pero que no sea muy conocido, es verdad que nos da bastante operativa. Kraken nos da mucha operativa, Binance nos da mucha operativa, Bitfinex nos da mucha operativa, pero vamos, no podemos ir nosotros a exchange, no nos podemos permitir el lujo de ir a exchange de segundo nivel. Sería inviable, no tendríamos volumen de operaciones suficiente y además podría poner en riesgo algún riesgo operativo de que algunas operaciones no se cerrasen. No, nosotros tenemos que ir a exchange de primer nivel y por desgracia el nuestro, que aparece como nuevo, somos pequeñitos, humildes, entusiastas, vamos a hacerlo muy bien, pero desde luego no vamos a tener el volumen que necesitamos para poder dar cobertura a esto tan importante y que tanta importancia tiene para nosotros y tanta responsabilidad tiene, que es el tema de los intercambios de operaciones de arbitraje. Necesitamos exchange de primerísimo nivel, no podemos ir al segundo nivel. ¿Por qué a las operaciones que se muestran no se les puede hacer seguimiento en la blockchain? Perdón, ¿por qué a las operaciones que se muestran no se les puede hacer seguimiento en la blockchain? Yo no sé si se refiere como cuando... Sí, ya entiendo la pregunta. Sí, es una pregunta interesante. Vamos a ver. Cuando uno opera dentro del propio Binance, para entendernos, no hay hash, no hay blockchain. Opera dentro del propio Binance. Por lo tanto, ahí no se produce una cadena de bloques. De alguna manera, lo que estamos es operando directamente contra el propio sistema. Se produce el hash, se produce el movimiento cuando hacemos operaciones en tránsito y sacamos digamos los Bitcoin o incluso los Tether de Binance y los mandamos a otro exchange o a otro broker. Entonces sí aparece la cadena de bloques y sí aparece el hash. Mientras tanto, no hay movimiento de hash. Es un movimiento interno de Make to Maker del propio Binance. Vale, ¿por qué se ha cambiado la palabra de depósitos por compras? Bueno, nosotros tenemos un departamento legal y es verdad que bueno, pues se han hecho una serie de recomendaciones. Bueno, son todo en la línea de poder consolidar el proyecto y es verdad que nosotros que estamos muy metidos ahora mismo con las licencias de Estonia. Estonia es punta de lanza de Europa y casi del mundo en el tema de las licencias de Crypto Wallet y los Crypto Exchange. Y bueno, pues Estonia ya está empezando a dar recomendaciones en ese sentido, muy del estilo que hace aquí la Comisión Nacional de Mercado de Valores, salvando las distancias, para temas financieros. Entonces, guarda muchísimo cierto vocabulario. Nosotros estamos tratando de copiar lo primero que sale. Lo primero que sale es precisamente este tipo de dialecto. A mí me parece muy correcto. Pues si ahora mismo el marco internacional de regulación o no regulación, pero que tenga que ver con el tema de las criptos, habla en estos términos, nosotros nos acogemos, no afecta en nada, es un tema solamente visual, pero bueno, nos acogemos, está perfecto. A los que me preguntáis si se está grabando, sí, queda grabado, igual que el anterior en inglés, y todo lo que hacemos que queda grabado y luego se aloja en YouTube, por lo cual lo vais a poder compartir y volver a ver. ¿Las operaciones de compra y venta de criptos se hacen al mismo tiempo que las de fiat? Sí, prácticamente siempre en el mismo intervalo de segundo y prácticamente en el mismo tiempo. De todas maneras, las operaciones de fiat
no son fiat como tales. Siempre decimos que son anotaciones en cuenta en el propio broker y son traspaso de saldos. Mucha gente nos ha preguntado que si nosotros nos ponemos cortos en euro y largo en libra esterlina o viceversa. No. Simplemente utilizamos el par y la cotización que en ese momento devuelve el broker para hacer un traspaso de saldo. Un traspaso de saldo de la cuenta, de la anotación en cuenta en ese broker de euro, sale, por ejemplo, los euros y entran con ese par y con esa cotización en el saldo de libra esterlina. Y por lo tanto, bueno, pues se produce esa circunstancia. Es muchísimo más rápida, es muchísimo más limpia y muchísimo más barata que una operación de compra, o sea, ponerse largo o ponerse corto en los mercados de broker. Vale, aquí hay una persona que debe ser muy reciente en el mundo cripto que pregunta qué es Bitfinity Liquid. Son los exchange, las casas de cambio que se usan para las operaciones. Le recomiendo a esta persona que vea el último Zoom que hicimos de conceptos para que se vaya metiendo un poco más en el tema del mundo cripto. ¿Cuántas operaciones? Sí, perdona, Kelly, a veces pasa, Liquid, por ejemplo, es muy conocida en Rusia. Pero a lo mejor es menos conocida en Latinoamérica. Entonces muchas veces pasa que usuarios que tienen cultura, pero que no han oído hablar de ciertos exchange. Bueno, se explica y ya está. Bitfinex es más conocida, Binance es más conocida, pero hay otras, por ejemplo, Coinbase Pro no es tan conocida entre los usuarios. Es una buenísima plataforma. Además que hay muchísimas. Con entrar en el CoinMarketCap también se puede indagar un poco cuántas hay, las que son de primer orden, o sea... Esa página realmente es bastante interesante. CoinMarketCap, ponerlo y podéis ver de todo, criptomonedas, exchange, volúmenes, gráficas, es muy interesante. Muy interesante. Sí. ¿Cuántas operaciones se realizan al día? Muchas. Nosotros en los anteriores Zoom decíamos que se podían hacer incluso 30.000 operaciones. Es verdad que por ejemplo, mira, ahora estamos viendo en pantalla Liquid. Liquid funciona bien, funciona bastante bien. Pero Liquid tiene una política en la que muchas veces las operaciones las parte. Y una operación que a nosotros nos sale como una operación, que es lo que llaman ellos un lote, resulta que se desglosa en 5 operaciones. Al final el resultado es el mismo, no es más caro, pero fijaros lo que supone hacer 1.000 operaciones en Liquid. Pues a lo mejor 1.000 operaciones en Liquid se traduce en que para nosotros son 1.000 operaciones, pero para Liquid lo traslada a 5.000, 8.000 operaciones. Entonces, nos juntamos con muchas operaciones dependiendo del tipo de chain, muchas, miles. Yo siempre digo una cifra que puede ser en torno a 30.000 operaciones, podría ser en torno a 30.000 operaciones. Entiendo que todo funciona a través de bots automatizados. ¿No cabría la posibilidad de que hubiera algún fallo o por vuestros algoritmos o por los datos que os da el exchange? ¿Todas vuestras operaciones, el 100%, son positivas? Buena pregunta. No, se quedan colgadas las operaciones, sí. Las operaciones se quedan colgadas. De hecho, el miércoles pasado tuvimos un colapso y muchas operaciones se quedaron colgadas. ¿Esas operaciones dan resultado negativo? No suelen dar resultado negativo, simplemente que no se realizan. A veces dan un resultado negativo y es que cuando, dependiendo de la tipología de operación, tiene una pequeña penalización que viene a ser el fee, que el fee la verdad es que es muy bajo en casi todas las cuentas y casi todos los exchanges que nosotros operamos, pero sí que efectivamente pueden dar, incluso alguna operación puede dar resultado negativo. Tengamos en cuenta que nosotros no hacemos trading, hacemos arbitraje. Yo solo compro cuando puedo vender a un precio, si no, no compro. Y entonces hay veces que sí se quedan operaciones colgadas y sí que no damos rentabilidad. Pasó el miércoles pasado. El miércoles tuvimos ese problema se extendió al jueves y luego tuvimos otro problema añadido el viernes, y es que el viernes fue fiesta, menos en el Reino Unido y en Estados Unidos, fue fiesta en toda Europa y tuvimos también problema, pero en este caso fueron con las contrapartidas de los brokers. Pero bueno, fueron 3 días seguidos de distinta tipología de problemas. A pesar de eso, dimos rentabilidad. La del miércoles, desde mi punto de vista modesto, fue una rentabilidad extraordinaria para las condiciones en las que hubo un momento en que tenía el mercado. Pero bueno, efectivamente sí podemos dar, más que operaciones negativas, que es difícil, porque son operaciones negativas por poco, operaciones que no se realizan. Sí, y se da en ocasiones. Por ejemplo, ahora hemos vivido un momento en el que no sé si ahora mismo, porque estoy desconectado del sistema, pero ha habido un momento en el que hemos tenido un cierto colapso de operaciones. ¿Por qué? Porque hemos tenido un latigazo pequeño del Bitcoin, que como puede ver todos los usuarios, ha subido mucho con un gran volumen y eso, bueno, pues ha colapsado ciertos sistemas y ciertas operaciones. Dicen y preguntan que si debido a esa lentitud que estamos viviendo en el día de hoy, pues tenemos la posibilidad de tener menos beneficio. Vamos a ver, yo creo que son cuestiones diferentes. La lentitud a la que se ha hecho referencia anteriormente era en el tema de los cobros por parte de MyCapital, es decir, los ingresos.
Es verdad que puede estar condicionado también porque estas subidas en forma de latigazo lo que están es saturando la cadena de bloques. Pero bueno, son circunstancias que son independientes, que podrían ser por la misma razón, pero no tiene por qué darse la misma situación. No sé cómo vamos en rentabilidad en este momento y no puedo dar ese dato porque no lo tengo a mano y no puedo darlo. Pero hasta este mediodía era una operativa normal. Es verdad que ahora el mercado se está moviendo extraordinariamente. Por cierto, si uno se mete en CoinMarketCap, me gustaría que revisasen cómo está subiendo el Bitcoin y cómo están bajando el resto de coin, de las altcoins. Eso lo que está provocando que es un dominance extraordinario, subida del dominance por parte del Bitcoin. Recomiendo también a los usuarios que, por ejemplo, indaguen dentro de Binance Research, que es una revista extraordinaria, que el número pasado de marzo ya habló no de los colapsos, porque Binance es bastante respetuoso con eso, pero ya empezó a atisbar que hay bastante correlación entre la cotización del Bitcoin y la cotización de las bolsas americanas. Es muy interesante ese artículo. Vale, no sé, se está cruzando una operación. ¿Kelly? Sí, perdona, Kelly, que te había perdido. Dame un segundo porque si no, no puedo oír. Ahora, ya me vuelves a recuperar. Vale. Que me he quedado sin batería. Venga, fenomenal. Bueno, no pasa nada. Nada, pues eso, recomiendo meterse en Binance y ver los artículos de Binance Research, que son muy interesantes y hablan de este tema. Vale, no tenemos ninguna pregunta, perdona, Kelly, específica sobre lo que pasó la semana pasada de las pérdidas. En cambio, en inglés han sido bastantes preguntas en ese sentido, ¿no? Pues yo no sé si porque Rubén Arca sacó el vídeo y lo ha visto todo el mundo, pero no, de momento no he llegado a ninguna de ellas. Debió quedar bastante claro. Es muy interesante porque se juntaron el miércoles dos acontecimientos que es provocado precisamente en el mundo, no de las criptos, sino en el mundo de los valores, ese proceso de desescalada que se vivió en el mundo occidental, empezando por Francia, Italia ya lo había hecho, había tenido el primer ministro, había tenido también declaraciones en ese sentido, también... A ver, un segundo, Fran. Sí, ahora se oye, ¿no? Vale, sí. Ahora, perdona. Bueno, que el miércoles pasado lo que hubo son dos acontecimientos importantes, decía. Uno es el proceso de desescalada provocó una subida de las bolsas. Esta subida de las bolsas, bueno, entre ellas las bolsas americanas. Y ya Binance Research había anticipado que la correlación que existía entre el Bitcoin y las bolsas americanas era una correlación muy estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había observado que el Bitcoin no se estaba comportando como divisa refugio o como activo refugio, sino que iba a la par de lo que subía y bajaba el mercado de las bolsas americanas. Eso es un estudio que había hecho Binance. Y justamente el miércoles subió mucho el mercado europeo y el mercado americano en las bolsas, subió también el mercado en Bitcoin precisamente por esa correlación y se le unió que el halving estaba muy cerca. Y entonces esos dos acontecimientos provocaron un subidón extraordinario del Bitcoin. Y eso fue lo que, bueno, pues provocó también cierto colapso en muchos exchanges y que nosotros pues nos sufrimos bastante para cerrar operaciones. Si quieres comentar algo, que además el halving se ha adelantado, no sé si todos los usuarios lo saben. Sí, bueno, ahora mismo está previsto que sea el 11 de mayo, es cuando se obtienen los 650.000 bloques. El 11 de mayo, no sé exactamente la hora, pero es un poquito antes de esta hora para el 11 de mayo y bueno, ya veremos cómo se van ejecutando cada uno de los bloques, pero bueno, que ya es definitivo, casi definitivo que va a ser el 11 de mayo, ya no va a haber tiempo para que sea antes ni creo que sea para después. No creo yo tampoco, porque es demasiado corto el tiempo para que pueda variar un día. Variaría casi una hora o algo de eso. Exacto, así es. Se ha visto que registrar una empresa en Estonia es fácil. ¿Qué implica para Main Capital que la empresa esté registrada en Estonia? ¿Estonia pertenece a la Comunidad Europea? Por supuesto, pertenece a la Comunidad Europea, está integrada dentro del marco europeo, es punta de lanza en todo lo que se refiere a regulación de activos financieros, pero más concretamente de activos de Bitcoin, que no son activos financieros, y precisamente por eso nosotros elegimos Estonia. Elegimos Estonia porque no es paraíso fiscal, insisto, que está dentro del marco europeo, y además es puntera. Ahora mismo es verdad que están cambiando, están adaptando alguna parte de su legislación y a nosotros nos está afectando no con la licencia que tenemos, sino con otras dos licencias que tenemos solicitadas. Pero bueno, estamos muy satisfechos estando en Estonia y muy cómodos.
Muy buenas, me gustaría saber si hay previsión de poner en el apartado de aviso legal dentro de la web de Mind Capital en la política de privacidad vuestra nueva licencia en Estonia y que esta página web esté ligada a la nueva empresa. Entiendo que hasta ahora no se ha mostrado porque todavía no tenéis el número de licencia de la empresa en Estonia. Sí, vamos, eso es un tema. Ahora mismo sí que aparece en el dossier informativo, pero invito a que se pueda revisar, pero sí que lo podemos poner. De todas maneras, nosotros no tenemos esta licencia recientemente, la tenemos de hace ya más tiempo, ¿eh? Pero sí, no hay ningún problema en que se ponga. Y además el tema de las licencias en Estonia es muy sencillo. Uno hace copy-paste del número de registro, lo pone en Google y pone licencia Estonia y pone el número de registro y salen 4 o 5 páginas y alguna de ellas es la oficial y te dice si efectivamente corresponde a Mind Capital, porque nosotros lo tenemos registrado como Mind Capital y aparece más información, ¿eh? Sí. ¿Hay algún plan de contingencia a nivel de programación o aprendizaje autónomo de los bots ante unos movimientos muy fuertes y un aumento de la volatilidad ante el inminente halving en Bitcoin? Sí, precisamente nosotros desde el principio los bots, para poder cerrar las operaciones, necesitan tener respuesta de los exchange y tener respuesta del broker. Es verdad que a veces se pueden llegar a quedar colgadas las operaciones y es inevitable. El riesgo desde el punto de vista de mercado, o sea, el riesgo desde el punto de vista de cuantitativo es muy pequeño. Esa es la contingencia que tenemos. Ahora, lo que sí que no tenemos es un plan de contingencias si esto es muy repetitivo. Vamos a poner un supuesto. Imaginemos que como consecuencia del halving, el Bitcoin no para de subir en forma en strong up, es decir, con latigazos fuertes y nos deja colapsado el sistema una hora, un día, 2 días. Bueno, pues tendríamos que estar parados sin poder operar. Los bots no podrían operar. Ese sería el mayor perjuicio que tendríamos en nuestro sistema. No supondría una pérdida, supondría que no podemos operar, que bastante pérdida es no poder operar, pero más allá de eso no hay otra consecuencia. Y plan de contingencia contra eso no se puede tener. Vale, sí que os pediría por la hora que tenemos, que empezamos a estar justos de tiempo, creo que sería bueno, con lo que hemos hecho en la parte inglesa, que hemos enseñado 4 operaciones de diferentes exchange, que hiciéramos esa parte ahora porque en 5 minutos vamos a tener que terminar para que la gente si no quieres, se quede sin esto. Sí, está como fondo de pantalla, pero si quieres le pasamos a Raúl que comente. Exacto. Raúl cómo... A ver si es que se le ha cerrado el micro. Si no lo comento yo, no hay problema. Dame un segundo. Sí, le tiene cerrado. Un segundo. Sí. ¿Me oyes, Raúl? Sí, perfectamente. Venga, disculpa, adelante. es que se había cerrado y no podía volverlo a conectar. A ver, como tenemos a Fran que no para, no nos hemos dado ni cuenta. Podemos ver esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Que corresponde con esta de aquí. Este es el precio en yenes, que son 1.055.500 yenes y la cantidad en bitcoins que fueron 0,04. Esto supuso que habíamos comprado por valor de 42.222 yenes. Voy a hacer la misma operación en Binance, un segundo. Vamos a ver, retiramos 1. Ponemos Binance. Bien, la misma operación en Binance es esta de aquí. Era Bitcoin contra euro, una venta. El precio del Bitcoin estaba en 9.186,96. ¿Vale? Binance dice 0,97, es un tema de redondeos. Binance redondea hacia arriba y nosotros hemos redondeado hacia abajo. La cantidad 0,04, la misma cantidad, supuso una venta por valor de 367,48 euros. En este momento, en el momento que hice esta operación, el par euro-yen estaba a 115,59, lo que supuso una cantidad de 367,48 euros, que nos dejó un resultado de 42.476 yenes. La diferencia entre este y este es el beneficio de la operación. En este caso, aproximadamente 200, no es una operación demasiado fuerte, era pocos bitcoins, pero es una operación de 456 yenes de ganancia. Y en estos casos son igual, aquí es más sencillo porque empezamos con libras y acabamos ganando 323 libras, pues son 2 y pico libras más. Y la operativa es la misma. Muy bien. Esta pantalla, Raúl, que estás presentando del Order History, que está más detallada,
es mucho mejor que la que me has presentado en el Zoom en inglés, que van todos seguidas. Sí, es muy espectacular ver la cantidad de operaciones que se hacen, que bueno, que ya nos han dicho algún usuario que sí que sería conveniente pues enseñarlas, pero desde luego esta me gusta mucho más porque la puedo ver. Es que las otras no la podía ver, era ya imposible. Esta se ve muchísimo mejor, desde luego sí. Era espectacular ver tantas operaciones, pero bueno, aquí lo que cuenta es el detalle de cada operación. Vale. Pues bueno, de todas maneras, durante las intervenciones que hemos estado teniendo, se han estado viendo las operaciones en el fondo. Por un lado, en el display, en la parte derecha de la pantalla, se ha estado viendo lo que es la operativa que sale en la administración de cada usuario, y en la parte izquierda pues se han ido cambiando los distintos exchange y se ha ido revisando cada una de las operaciones, y Raúl iba señalando cada operación a qué operación de cada exchange correspondía, con lo cual, bueno, pues eso se puede revisar porque el Zoom además está grabado. Vale, podemos poner, yo creo, una operación más si queréis con otro exchange y ya quedaría listo. Sí, y si tenemos, mientras que lo haces, si tenemos alguna otra pregunta. Vale, deja que revise. Y si no, alguna de las múltiples preguntas que han salido en inglés, teníamos muchísimas que no han salido aquí. ¿Cuál puede ser ahora? Bueno, es que hoy han preguntado aquí más por el tema del Lensicoin. Voy a ver si hay alguna que nos haya hecho que va a ser interesante. Vale, voy revisando esta operación mientras. Esta está hecha en Bitfinex, fue una compra de Bitcoin con Yen. Vamos a buscarla. Dice, bueno, yo creo que lo muestra, que si solo usamos Bitcoin como criptomoneda o alguna otra altcoin. Es esta. No, de momento no. De momento todas las operaciones se hacen con Bitcoin, el exchange. O sea, perdón, el arbitraje se hace con Bitcoin contra Tether. No estamos utilizando. Es verdad que nuestro equipo de I+D es verdad que ha hecho pruebas con otras criptos, y que es verdad que se siguen haciendo pruebas, pero de momento solo estamos trabajando con Bitcoin. Dice, ¿no sería más sencillo la mayor parte de los casos? Sí, perdón. Hacer las aportaciones directamente en Tether y no cambiar tanto de Bitcoin a USDC para luego comprar Bitcoin? Sí, sería lo mejor, pero la blockchain de Tether no está habilitada para que los usuarios puedan hacer los pagos por Tether. Nosotros hacemos pagos por Tether entre exchanges. Sí los hacemos, pero depende del origen, depende del destino y depende de la blockchain. Tether, como decíamos antes, tiene tres blockchain y bueno, aunque todo el mundo se piensa que la blockchain que mejor corre es la de RC20, pues entre los exchanges la que mejor corre es Omni. Y no todas las operaciones que nosotros tenemos en tránsito podemos hacerla con la blockchain de Tether. Si nosotros, que somos expertos, no podemos hacerlo en todas nuestras transacciones, pues un usuario lo tendría bastante complicado. Es mucho más fácil acudir a la blockchain, por ejemplo, en este caso de Bitcoin. Vale, te voy a hacer ya la última pregunta porque sí que vamos a entrar ya en el límite. Y estas, creo que, no, si no recuerdo mal, no la hemos hecho. ¿Qué pasaría si el dólar se devalúa y llega a cero? Así, esta la hemos tenido en inglés también. Vamos a ver, el dólar es una divisa. Las divisas se computan por pares, es decir, el dólar no tiene un valor contra algo. Por ejemplo, el dólar puede tener un valor contra el euro de 1,07 dólares por euro. Todas las divisas tienen que tener siempre un par. Esto le pasa también al Bitcoin. El Bitcoin no cotiza el Bitcoin per se. El Bitcoin cotiza contra el dólar y cotiza hoy a 9.800 dólares y cotiza en euros, imaginaros, a 9.250 euros. Pero todas las divisas tienen un par, es decir, no cotiza lo mismo contra euro, que lo mismo contra ayer, que lo mismo contra libra esterlina. Entonces, decir que el dólar vale cero, la siguiente pregunta, bueno, pues es bastante improbable, pero la siguiente pregunta, ¿vale cero contra qué? ¿Contra el euro? ¿Vale cero contra el yen? ¿Vale cero contra la libra? ¿Vale cero contra qué? Las divisas tienen valor, pero tienen un valor siempre contra un par. No vale decir vale cero contra algo, ¿no? Es imposible. Vale, perfecto. Pues Raúl, no sé si quieres algo más, si no, estamos en tiempo para que se guarde la grabación, nos dé tiempo a abrir la sala, que vamos a hacer presentación en portugués. Dar las gracias a todo el mundo, no hay problema. Sí, efectivamente, muchas gracias y muchas gracias por vuestra atención y por vuestras preguntas. Pues gracias a todos, también a vosotros por haber estado en este Zoom técnico respondiendo a tantísimas preguntas con tanta claridad. Sois como unos libros abiertos con esa información y espero que a todas las personas que han estado en esta presentación les haya quedado todo pues mucho más claro. Así que nos emplazamos a próximas reuniones. Ahora tenemos portugués y luego tendremos presentación en español con alguna novedad que traemos para los distribuidores. Muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos Zooms. Muchas gracias. Muchas gracias.